Y el tema que vamos a empezar a ver hoy es de los temas más claves de la materia, más claves de la materia, que es la parte de las estructuras geológicas. Y comenzando ese tema, vamos a ver algo de descripción teórica aquí, de conceptualización, que es la geología estructural. Primero que nada, es una rama de la geología, es una rama de la geología, geología estructural. Es la rama de la geología que se dedica a estudiar la corteza terrestre, sus estructuras, sus relaciones con las rocas que las contienen. Estudia la geometría, las formaciones. Ya les voy a explicar todo eso más adelante, la formación rocosa y la posición en que aparecen en la superficie. Bueno, y la geología histórica abajo, la geología histórica es la rama de la geología que estudia las transformaciones que ha experimentado la Tierra desde su formación de hace 4.500 millones de años hasta el presente. Yo nací ese día, 4.570 millones de años. Bien, ¿por qué vienen los conceptos de esas dos cosas, la geología estructural y la geología histórica? Bueno, porque el tema que vamos a tratar se origina todo de cuando se formó la Tierra. Por eso es la geología histórica. Y todo lo que ha sucedido en el planeta Tierra de hace 4.570 millones de años hasta este momento que estamos conversando, todas las transformaciones que ha ocurrido es parte de la geología histórica, ¿verdad? Como lo que ocurrió con el invento de Adán y Eva, por eso es un invento, el invento de Adán y Eva hasta hoy en día. Todo eso, la historia de la humanidad, la materia historia es la que hace eso de los hombres. Pues esta geología histórica habla de la historia del planeta. Bueno, y dentro de la historia del planeta, entonces empieza a funcionar la geología estructural, que es como, primero, que deja de ser masa gaseosa y poco a poco va enfriándose para que dé por lo menos en la corteza terrestre, las rocas frías, sólidas, duras. Y mm, toda esa historia de cómo ha evolucionado las rocas desde que dejaron de ser masa gaseosa y pasó a ser rocas hasta nuestros días, todo eso, cómo se han depositado, cómo se han levantado, cómo se han enfriado, cómo se han partido en dos, en tres, en mil pedazos, donde todas esas cosas que han ocurrido, entonces las formas que han, desde la forma original que tenía esas rocas, su evolución mediante la tectónica de placas hasta nuestros días, que las fracturas, todo eso, forma parte de la geología estructural. Por eso la geología histórica pasa a la geología estructural y es lo que vamos a ver, porque la geología estructural tiene mucha respuesta a las obras de ingeniería que se instalan. Mucha respuesta, mucha. Vamos a verlas. Esta es la superficie original primaria que le dije yo. Aquí se trata de rocas sedimentarias que están depositadas horizontalmente, mire, están horizontales. La forma original de cómo se depositaron. Original. Están, se hicieron rocas y están dispuestas de manera horizontal, tratándose de sedimentarias. Bien, eso es lo original. Lo original. Después, producto de la tectónica de placas, ya no están horizontales, ya están verticales. ¿Ve? Eso de verticales ya da lecturas estructurales, ya da lecturas estructurales. ¿Y por qué está ahora en verticales? Ustedes se imaginan la fuerza que hay para estas capas tan pesadas, tan grandes, dejarlas, ya no están horizontales, sino las llevó a verticales, ¡pus! Están inclinadas, están verticales casi, 80 grados por ahí. ¿Ok? Eso parte de la geología histórica y da lugar a estructuras de las rocas, que no quiero mencionarlas todavía porque cuando ya va a haber espacios dentro del tema para explicar bien en detalle todas esas cosas. Bien, ok. Y aparecen unos términos allí. Rumbo de un plano, buzamiento de un plano. Tomen bien estas dos palabras, rumbo y buzamiento. ¿Ok?
rumbo y buceamiento. Por cierto, lo de buceamiento le digo al bachiller Jesús, que está incorporado, que no es el buzamiento que usted utiliza buzándose por ahí en la calle, las carajitas cuando pasan, sino el buzamiento de las rocas. ¿Cómo le va a reclamar yo a usted de que no esté buzándose las carajitas si eso es una característica de los hombres, ¿verdad? Y que no me proteste Oralia ni Angélica. Hoy amanecí como chorcito de vaina. Debe ser que me va a pasar algo. Bueno, pero yo quería, ahora volver para atrás. Fíjese, cuando estas capas se inclinan, estas inclinaciones dan lecturas, porque ya empezamos a ver lo que tiene que ver con ingeniería. No es lo mismo cortar capas horizontales, cortar para, por ejemplo, yo corto aquí con una máquina, esto, así, punto, y hago una planada aquí. Corté de esta manera y hago una planada. De la horizontalidad de las capas con respecto al corte que yo haga, me da lectura de estabilidad de este talud que yo hago con la máquina, este talud aquí, que yo hago con la máquina. Esa misma confianza no la puedo tener aquí. Y entonces hubo que recurrir a, a conceptualizar, porque eso es de origen del ser humano, conceptualizar y darle lecturas cuantitativas a esas inclinaciones y a esas orientaciones de esa capa con respecto a la estabilidad de los cortes que se hacen, que se hacen. Y resulta esto, que es el rumbo de una capa. Esta es una capa o estrato, 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 estrato. Está partiendo de rocas sedimentarias. Este tipo de lecturas de rumbo y buzamiento se da solamente en rocas sedimentarias como estas que está ilustrada aquí y en rocas sedimentarias por la estratificación, que es característica exclusiva de rocas sedimentarias. Ese tema ya lo vimos. Y también los dos conceptos se dan en las rocas metamórficas foliadas, o sea, las de origen arcilloso, como es la pizarra, la filita y algunos esquistos. La pizarra, la filita y algunos esquistos. A eso también se le mide, porque ya le dije que se cuantificaba, se mide rumbo y buzamiento. Ok, entonces, tanto para las metamórficas de origen arcilloso foliadas como las sedimentarias que son estratificadas, el primer concepto es el rumbo. ¿Qué es el rumbo? Es la orientación de esta capa, de este estrato, respecto a la norte-sur astronómica, al norte-sur astronómico, norte-sur astronómico. Ya vamos a ver más adelante mejores ilustraciones explicativas. La orientación de esta capa. Y la orientación siempre se mide en este sentido de la capa. Entonces, invento, si este es el norte, esta raya es el norte, estoy inventando, porque aquí no lo ilustra así. Si este es el norte, este es el sur. Y se mide el rumbo en este sentido. Entonces, si está norte-sur, entonces se dice que este estrato tiene rumbo norte-sur. Si este es el norte y este es el sur. Pero si empieza a moverse, ya no está aquí, sino está pechada para acá, como en este caso, 40 grados hacia el oeste, entonces el rumbo de esta capa, porque se midió con unos aparatos que se llaman brújulas, que ya las vamos a ver de las ilustraciones que empezó más adelante, se dice que el rumbo de esta capa es norte 40 grados hacia el oeste. Norte 40 grados hacia el oeste. Es el rumbo de este plano, de este estrato. ¿Ok? Rumbo. Y siempre se mide así, perpendicular a la orientación de la capa. Si la capa está así, el rumbo se mide así. Respecto al norte-sur astronómico y se mide con brújula, con brújula. Ok, eso, vamos a tratar de hacer algunas, yo tengo una brújula de esas, voy a llevarla para campo, me recuerdan cuando vayamos a salir a campo, para que practiquemos unas tomas de rumbo y buzamiento en el terreno, ok, para enseñarlos a medir rumbos y buzamiento.
porque ese rumbo y buzamiento es muy clave para la estabilidad de una obra de ingeniería que usted instale, sea cual sea, sea liviana, sea muy pesada, sea monstruosa, sea una soquetadita, una cuestioncita muy sencilla, por ejemplo, un poste de electricidad. Este, estas cosas son muy claves, muy claves. No es lo único en geología. Acuérdense el tema anterior que vimos, que es la meteorización. Son eso, la meteorización y las estructuras. Eso es clave para el ingeniero civil, muy clave. Por eso me da cosa que no estén todos en la estudia. Apareció Tulio también, apareció Tulio, pero no están todos. Buenos días, profe, ¿cómo está? Bien, bien. Bienvenido, Tulio. Gracias, gracias. Bien. Entonces, ya vimos el rumbo. Vamos al buzamiento. El buzamiento mide la inclinación de la capa, o sea, el ángulo entre el plano horizontal, entre la horizontal y y esta inclinación. Ese ángulo formado entre la horizontal y la inclinación de la capa es el buzamiento. Es el buzamiento. Vuelvo a repetir. Rumbo, la orientación de la capa respecto al norte-sur astronómico y se mide en este sentido. Y el buzamiento se mide en este sentido con respecto a la horizontal. Por ejemplo, mire, esta es la horizontal, esta. Y aquí está la inclinación de la capa. Y está mostrando que está inclinado formando un ángulo respecto a la horizontal de 30 grados. Entonces, esta capa, este estrato, se dice que tiene rumbo, como rumbo acá, norte 40 grados hacia el oeste, norte 40 oeste. El oeste internacionalmente siempre se pone así como una W, West en inglés. Y hay convenios internacionales y Venezuela forma parte de esos convenios. Norte 40 oeste es el rumbo de esta capa. Y el buzamiento es 30 grados sur oeste, 30 grados suroeste, 30 grados suroeste. Este suroeste es cuando se toma con respecto al rumbo, pero tiene 30 grados de inclinación. Eso de 5, 10, 15, 20, 30 grados de inclinación, 40 grados, 50 grados de inclinación, hasta 90 grados, que es la vertical, por ejemplo. Aquí si fueran estas capas, estuvieran verticales, estuvieran así, entonces el buzamiento es 90 grados, totalmente verticales. Como la imagen anterior, esta está casi vertical, este tiene 80 grados, tiene 80 grados. ¿Ok? Bien, esa es la conceptualización de lo que es el rumbo y el buzamiento. Y le vuelvo a repetir, esas dos medidas son extremadamente clave para la instalación de obras de ingeniería. Bien, sigamos más adelante. Esta es la famosa brújula. Creo que tenemos una foto detallada más adelante. Aquí está. Aquí está. Esta es la famosa brújula. Vamos a trabajar con ella un poquito en el terreno. Fíjense que este aparatico tiene esta parte plana y aquí también plano, plano, plano. Y esto se puede cerrar aquí. Aquí hay una bisagra y se cierra para acá. Cuando uno la va a guardar, pero cuando la va a utilizar, pues se abre y se utiliza para que... ¿Y por qué plano? Para que coincidan con la superficie del estrato. Para que coincidan con la superficie del estrato. Y aquí adentro, no se preocupe que en las prácticas de campo vamos a hacer algunas medidas con eso y les voy a explicar todo esto. Aquí adentro es el que da las lecturas del rumbo y el buzamiento. Esta aguja imantada termina en una punta blanca aquí porque siempre está señalando el norte. Siempre está señalando el norte astronómico, el norte astronómico. Y entonces, a partir de aquí mide los ángulos de desvío respecto al norte. Eso para medir el rumbo. Y el buzamiento es esta otra escala. Esta otra escala mide la inclinación de las capas y se ponen, por eso está puesta aquí. Esta capa está inclinada así y esta es la línea horizontal. Pues este ángulo lo da este aparato aquí.
de este aparato. ¿Por qué esa importancia? Empiezo ya a poner la parte práctica y alejándome de la parte conceptual que ya la saben. Vamos a ver la práctica. Yo no les voy a preguntar a ustedes, siempre les he preguntado que no les voy a preguntar conceptos, pero tienen que saber qué es el Rubik, qué es el buceamiento para entender las preguntas de aplicación en la ingeniería que les haga. Este, en la parte de la práctica, eh, ángulos de buzamiento, o sea, inclinación de la capa. Ángulos de buzamiento bajos, por ejemplo, de 20 grados para abajo, 19, 18, 10, 5 grados de inclinación, son ángulos de estabilidad cuando usted corta. Vamos a suponer que usted ordena al operador de la máquina que haga un corte así vertical aquí. Y todo esto se lo lleve con la máquina, se lo lleve para hacer una explanada aquí para montar una torre de alta tensión. Y estoy inventando un caso que se pueda dar en la realidad. Entonces, como ese corte aquí, el talud le va a quedar vertical, si usted lo manda a hacer vertical, y tiene que determinar cómo esta capa, este estrato, se queda sin base de sustentación aquí porque se la quitó con la máquina, con la máquina, entonces puede venirse para acá y caerle a la torre de alta tensión que usted instala. Por eso entonces, ángulos bajos de inclinación, la gravedad no llama. Ya empieza ángulos medios, ángulos altos, la gravedad llama y como le quita la base de sustentación con la máquina, se viene para abajo. Esos son los peligros que tienen que ver con el buceamiento que ustedes tienen que estar analizando siempre cuando vayan a ordenar movimiento de tierra para instalación de una obra de ingeniería. Todas las preguntas que quieran hacerme estoy a la orden. Bien, ya le dije que este es el rumbo. Profe, Dime, una dudita. Es sobre todo con la primera imagen que mostró de las fuerzas, de que la podía poner, o sea, pasar a ser como vertical no sé, al principio. no sé cuál imagen quiere que te ponga para que tú expliques. La, la primera, una de las primeras que colocó. Esta, ajá. En la Esta. anterior, ajá, eso es. Justamente tengo una duda de que si al pasar como con esa fuerza, digamos que la roca más sedimentada, o sea, la más antigua, podría pasar a estar como en la parte de arriba y la nueva hacia abajo, o sea, como voltearse totalmente. No te entiendo. Mm, ¿Cómo me explico? Eh, Según lo que veníamos hablando, la roca sedimentaria, más, o sea, más sedimentada, más antigua, va a Eh, tener como mejores propiedades, ¿no? Y usualmente va a estar Ahora debajo. sí, ya te estoy empezando a comprender. Sigue. Exacto. Entonces, al, digamos, pasarla como a esta verticalidad, puede esta roca más antigua, más pesada, más competente estar en arriba, pues, o sea, donde se supone que debería estar la más nueva. Déjame darte la explicación. Ya, a ver si te logré entenderte. Esto originalmente estaba horizontal. Si esto horizontal, estas eran las del fondo, las más antiguas, ¿verdad? Que esta. Ajá, exacto. Esta es la más superficial, que estaba cuando estaba en horizontal, es la más nueva. Ok, vamos a ponerle que esto tenga medio metro de espesor. O si quiere ponle un metro de espesor y esta más o menos por ahí, entre medio metro y un metro anda. Esta siendo más antigua no tiene ninguna diferencia de comportamiento respecto a esta porque está muy cerca de la superficie de las dos. O sea, el tiempo geológico pasado de depositación entre esta y esta no es muy distanciado para que a mayores profundidades sí. Por ejemplo, una que esté a estas profundidades, entonces sí va a ser, comportarse distinta que esta, pero está muy cerquita de la superficie. Por un lado. Por otro lado, depende del tipo de roca sedimentaria. Esto aquí, les digo, y esta imagen no es de Venezuela, pero esto es arenisca. Arenisca. Lo sé porque, bueno, es parte de los posgrados que yo hice, que yo ya sé identificar toda roca cuando le veo la imagen. Arenisca y son duras. Y veo las de mayor profundidad, arenisca, arenisca, arenisca. Todos los estratos son de arenisca y este es el único que puede ser un poquito distinto, que no estoy seguro. ¿Por qué no estoy seguro? Fíjese que todas estas rocas aquí presentan cornisas salientes. Este es puro entrante, quiere decir que es otro tipo de roca que puede haber sido
ha sufrido más erosión y por eso forma entrantes de tanto que ha sido erosionado. Pero siendo areniscas, que son duras, 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 y que aquí se ve que son duras, el comportamiento de estas capas a mayor profundidad, siendo más antiguas y estas más superficiales, es el mismo. En este caso, que fíjense, que por eso está bien que se haya tomado la foto con el que esté el hombre ahí, para que sirva como referencia en las dimensiones de las rocas. Siempre que uno va a tomar fotografías en campo para ponerles el informe de geología, o pone un martillo de geología como referencia, o se pone uno para que haya una comparación del tamaño de lo que uno quiere mostrar allí, comparándose con el tamaño de una persona. ¿Ya? Entonces no habría diferencia. ¿Te expliqué? Sí, profe. ¿Quedaste con dudas? No, creo que lo tengo claro. Ok, ok. Toda otra pregunta que quieran hacerme, por favor, con mucho gusto, porque el interés mío ahorita no es tan que no me pregunten, sino al contrario que me pregunten, porque honestamente, s- tómenme como pana de ustedes en este momento, no como profe. Les paso esa información. Eso es clave, clave. Pues, producto de tantos años que he trabajado en el terreno con las carreteras, el rumbo y el buceamiento es muy clave, muy clave, muy clave. Bueno, sí, y hemos quedado con esta. Entonces el rumbo ya vemos que se mide en este sentido, transversal a la orientación de la capa y respecto al norte-sur astronómico. Y este es el buceamiento, este ángulo, la inclinación de la capa, la inclinación de la capa. ¿Ok? Bien, eso en cuanto a rumbo y buceamiento. Estos rumbos y buceamientos, antes de ir a esto de plegamiento, y lo vamos a ver más adelante, se construyen mapas geológicos que les voy a dar una lectura sobre eso, una clase sobre eso. Los mapas geológicos son de muchísima utilidad para el ingeniero que va a construir, porque entre tanta información que da el mapa geológico, da información sobre rumbo y buzamiento. Más adelante les voy a explicar esto de que esto es un sitio en el terreno donde el geólogo se paró y tomó unas medidas. Y anotó esas medidas, el ángulo de inclinación, el rumbo, todo eso, como yo les dije ahorita, norte del 40 oeste, todo eso. Todo eso toma nota y toma nota del sitio donde lo hizo. Porque en el mapa va a aparecer un símbolo en ese sitio, en el mapa, pero que indica ese sitio en el terreno y con ese símbolo que se pone está señalando el rumbo y el buzamiento. Y con esa información es que usted decide si va a hacer movimiento de tierra ahí y está confiado porque por el rumbo y buzamiento se le va a caer, se le va a hundir al terreno o no se le va a hundir, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. Vamos a ver ejemplos de eso. Lo del mapa no se preocupen, que hay clase específico para eso. Ahora empezamos. Plegamiento. Cuando yo veo la palabra plegamiento, me viene a la memoria la famosa tectónica de placas que ha sido tan fastidiosa a lo largo de toda la materia. No soy yo. Uno ve la televisión todos los días y tembló en tal parte, producto de la tectónica de placas en tal sitio. Ahora se puso de moda la famosa frase tectónica de placas. Bueno, si antes, cuando se depositaron las capas originalmente, estaban así, horizontales, ¿verdad? Y por tectónica de placas hay presión en este sentido, placas que convergen, por ejemplo, con sitio de convergencia de placas. Entonces, presión en este sentido muy fuerte y presión en sentido opuesto porque es convergencia de placas en este sentido. Se encuentran y ejercen presión sobre estas capas. Pues las capas comienzan a doblarse de tanta presión que hay. Y así, ya no están así horizontales, sino comienzan a doblarse. Y ese doblarse, dicho en idioma español, en geología, dicho en idiomas de geología, se llama plegarse, plegarse. O sea, plegamiento es un doblez. Plegamiento es un doblez. ¿Ok? Plegamiento o pliegue
Plegamiento, doblarse o un pliegue es un estrato ya doblado. Es una deformación de las rocas generalmente sedimentarias, generalmente, pero no es único. Las metamórficas laminares también se pliegan, también se pliegan. En las que tenemos de carácter, ¿no? En la que elementos de carácter horizontal, yo les mostré la imagen, lo que era horizontal inicialmente, como los estratos en plano de y planos de esquistosidad. Tiene que ver con las metamórficas, con las metamórficas. En el caso de rocas metamórficas, quedan curvados, ¿ves? Se curvean, formando ondulaciones alargadas y de direcciones más o menos paralelas entre sí. Vamos a tener muchas ilustraciones, ya en el campo lo vamos a ver. Entonces, ese es el plegamiento. La tectónica de placas y los plegamientos ocurren mayoritariamente en el mundo entero en las zonas de convergencia de placas. En las zonas de transcurrencia o que las placas se mueven lateralmente una con la otra no ocurren plegamientos, ni en la de donde se separan las placas tampoco ocurre. Es en la zona de convergencia de placas. Es que hace arrugar todos esos estratos horizontales y, y hace que uno hoy, cuando la roca está muy plegada, mucha curva, se le dificulta a uno tomar una decisión para hacer, por ejemplo, un conjunto de casas, porque a 10 metros más allá ya la roca está abusando de otra con otra orientación, tiene menos inclinada, más inclinada, y uy, no puedo determinar que toda la zona tiene la misma inclinación las capas, sino porque como hay tanto plegamiento, cambia localmente la inclinación de las capas y eso hace difícil tomar determinaciones. Bueno, los pliegues se originan por esfuerzos de compresión, fíjate, donde hay compresión, donde se encuentran placas, sobre las rocas que no llegan a romperlas. Ya vamos a hablar de eso. En cambio, cuando sí los hacen, se forman las llamadas fallas geológicas. Fallas geológicas. Recuerde por el gradiente térmico que habíamos visto en los primeros temas, que las rocas en la superficie terrestre son frías, sólidas y quebradizas. Y a medida que nos adentramos en las profundidades de la corteza, por el gradiente térmico, las rocas van adquiriendo más temperatura, están siendo más comprimidas por las rocas que están encima de ellas, aplastándolas, y las hacen, comiencen a comportarse menos rígidas y más fáciles de formar tipo plastilina, de comportarse tipo plastilina, como siempre les he dicho. Entonces, los plegamientos siempre ocurren a profundidades de la corteza, no cuando hay encuentro de placas, no repercuten en las rocas que están en la superficie de la corteza porque son quebradizas. Y ahí las rocas que están en la superficie de la corteza, como son quebradizas, entonces ahí no se doblan, sino se fracturan, se forman las fracturas y las fallas geológicas, que también son tema de de la clase esta. ¿Ok? Por lo general se ubican en los bordes de las placas tectónicas convergentes y obedecen a dos tipos de fuerzas, las laterales, las que ya le dije que una va contraria a la otra dando, originada por la propia interactuación de las placas, la convergencia, y verticales es las rocas que están encima aplastándolas, como resultado del levantamiento debido al fenómeno de subducción. Acuérdese que las montañas andinas, los Andes suramericanos y venezolanos, existen porque en este caso los Andes venezolanos, la convergencia de la placa suramericana y la placa del Caribe en el pasado, la placa del Caribe se encontró de frente en sentido diametralmente opuesto con la suramericana y ese esfuerzo hizo que se subiera todo el material que había en la corteza terrestre en ese momento, se levantó y formó las montañas. Y en esos levantamientos también ocurren pliegues, las que están muy debajo, y las que están superficiales se fracturan y ocurren las fallas geológicas a lo largo de la zona de solución más o menos amplia y alargada, en la que se levantan las cordilleras, ¿ves? Que se reventó la cordillera andina o relieves de plegamientos. Fallas geológicas. A mí se me olvidó poner aquí la otra descripción de la falla, puro la falla geológica. No puse la falla a los alumnos míos cuando hacen los exámenes. Bueno, eso lo explico más tarde, las fallas que tienen los alumnos míos cuando están haciendo los exámenes.
No me hagan caso. Falla geológica. Es una discontinuidad que se forma por fractura en las rocas. Superficiales, fíjese, superficiales, lo que les he dicho, no en la superficie, no en las profundidades. Aquí pone más o menos hasta unos 200 kilómetros de profundidad. Eso es una cosa muy genérica. Puede ser mucho menos, puede ser eso o puede ser más. Depende de los tipos de roca, depende de la actividad de la tectónica de placa. Tiene muchos dependes ahí, pero esto es como genérico. Cuando las fuerzas tectónicas superan la resistencia de las rocas, todo eso lo vamos a describir más adelante con respecto a la resistencia de la roca. La zona de ruptura tiene una superficie generalmente bien definida, denominada plano de falla, y su formación va acompañada de un deslizamiento de las rocas tangencial a ese plano. Cuando las rocas están cerca de la superficie terrestre y, y están afectadas por la tectónica de placas, una fractura que se forma una fractura, una raja de rocas. Si no hay desplazamiento en ambos lados, eso es fractura, fractura. Ya sea que esté horizontal, vertical, inclinada, inversa, como esté, pero es fractura. Cuando no hay desplazamiento de uno de los bloques de cada lado. Pero cuando ocurre un desplazamiento como esto que estoy mostrando con mi mano, o así, o tipo tijera, ¿sí? Cualquiera de esos movimientos, todo depende de cómo está echando vaina la tectónica de placas en ese momento, en ese sitio.